Hace tan solo unos días se dio inicio a uno de los retrocesos más rápidos en la bolsa, de la mano del anuncio llamado Día de la Liberación por parte de Trump, donde este colocó aranceles a casi todo el mundo. Pero sé que esta historia ya la debes conocer muy bien. Pero como dice el viejo adagio, toda nube tiene un borde plateado. Y existen unas compañías que no las veíamos a estos precios desde el 2022, y es por esto que te traigo 3 compañías líderes en los mercados y que se están colocando a valuaciones interesantes. Para los que no me conocen, yo soy Alex y en este video analizaremos los gráficos y las valuaciones de Amazon, Google y Nvidia, y te diré a qué precio me gustan estas acciones. Sin más, arranquemos con la primera empresa, una compañía que bien podría ser un ETF, y hablamos de Amazon. Esta viene creciendo con fuerza en sus ingresos y beneficios desde hace muchos años. En el gráfico, la empresa se encuentra testeando los soportes de los máximos que tocó en el 2021, cerca de los $171. Rompió con fuerza el canal alcista en el que se encontraba desde el 2023. Si rompe el soporte de los $171, podríamos esperar que tenga un retroceso hasta su media de 200 sesiones, cerca de los 153,80. Si te gusta la compañía, la primera entrada no la veo mal a este precio, y la segunda la realizaría cerca de los $153. Recuerda que antes de comprar siempre debes hacer tu propio análisis. Este video lo estamos haciendo un poco distinto a los demás porque no estamos evaluando su último reporte de ganancias y otros datos claves que siempre debes analizar. El MACD se encuentra bajista, lo que nos puede indicar más caídas en el corto plazo, y el RSI se encuentra entrando al terreno de sobreventa. Pasando con algunos ratios, Amazon se encuentra con un PER de 30,92, el más bajo en los últimos 5 años, lo que es un dato para considerar. El Forward PER es de 25,95. El Enterprise Value sobre el EBIT es de 27,76, más bajo que su media de 5 años. Si queremos ver a las acciones de Amazon subiendo en el próximo reporte, este debe entregar ingresos de 154.950 millones sobre EPS de 1,36 por acción. Antes de pasar con la siguiente acción, si quieres seguir viendo más videos como este, no olvides suscribirte y dejarnos un gran like. Pasemos con la segunda compañía, una que está en todo nuestro día a día, desde las búsquedas por internet hasta la plataforma donde ves este video. Y hablamos de Google. La empresa antes del jueves ya venía retrocediendo con fuerza, dadas las expectativas de que este año exista una recesión en los Estados Unidos, lo que puede ocasionar que muchas empresas recorten sus presupuestos de mercadeo. Google viene creciendo con fuerza en sus ingresos y EPS, lo que siempre es una buena señal. En el gráfico, Google viene en un canal alcista, el cual lo lleva desde el 2020. La primera entrada a este precio no la veo mal, pero si quieres esperar un poco más, sería cerca de los $137, una entrada excelente. También este punto está en línea con su media de 200, lo que puede ser interesante. Ya si quieres una segunda entrada, podría ser cerca de los 121,88, pero recuerda el disclaimer, siempre debes hacer tu propio análisis. El MACD se encuentra bajista, lo que nos puede indicar más caídas a corto plazo, y el RSI entrando al terreno de sobreventa. Pasando con algunos ratios, Google se encuentra con un PER de 18,37, el más bajo en los últimos 5 años, y el Forward PER es de 16,60, una empresa que no debes dejar escapar con estos múltiplos. El Enterprise Value sobre el EBIT es de 14,85, más bajo que su media de 5 años. Si queremos ver a Google subiendo en el próximo reporte, este debe entregar ingresos de 89.240 millones sobre EPS de 2,2 por acción. Otro punto que quiero destacar de Google es cómo ha recomprado sus acciones con tanta fuerza desde el 2018 para generar más valor a sus accionistas.
Ojo con este otro dato que te quiero brindar, y es que no olvides unirte a nuestro grupo de WhatsApp, donde podrás encontrar ideas de inversión, noticias y análisis. Es totalmente gratis por el momento, link en la descripción. Pasemos con la tercera compañía, que es la empresa de semiconductores más sonada en bolsa, y hablamos de Nvidia, un líder en el diseño de chips de última generación, muy necesarios para los desarrollos de inteligencia artificial. La empresa viene con un crecimiento más moderado en sus ingresos y EPS, pero de cara al futuro se ven cómo estos se disparan, y es por esto que los inversores están dispuestos a pagar una prima más elevada por ser dueño de sus acciones. En el gráfico, Nvidia se encuentra tocando la parte baja de un canal alcista, el cual arrancó desde principios del 2023. Con Nvidia, siempre al ser una compañía de crecimiento, es difícil encontrarla a un buen precio, pero para mí la primera entrada a este precio no la veo mal. Si quieres esperar un poco más, lo podrías hacer hasta los $76, pero está algo más complicado. La segunda entrada la podemos realizar cerca de su media de 200, que es de 55,13, pero veremos si la caída llega hasta estos montos. Déjame saber en los comentarios si ves estos escenarios posibles. El MACD se encuentra bajista y el RSI entrando al terreno de sobreventa. Pasando con algunos ratios, Nvidia se encuentra con un PER de 32,8, el más bajo en los últimos 5 años, y el Forward PER es de 21,30. Una empresa que no debes tampoco dejar escapar con estos múltiplos. El Enterprise Value sobre el EBIT es de 27,50, más bajo que su media de 5 años. Si queremos ver a Nvidia subiendo en el próximo reporte, debe entregar ingresos de 43.270 millones sobre EPS de 93 centavos por acción. Otra empresa que analizamos hace poco y que te brindé cuál es mi precio objetivo para la primera entrada fue Tesla. Conoce el último video que le hicimos en la parte de arriba, y gracias a los patrocinadores del canal, por ustedes estos videos son posibles.